Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora a la que nos están escuchando. Sean bienvenidos a esta charla de tópicos de la historia. En este caso hablaremos de la verdad histórica, la escritura y la interpretación de la historia. Antes de comenzar, quisiera presentarle a mis compañeras de la maestría en educación histórica, a mi compañera la licenciada Marlene Soriano, a la licenciada Mariana García y un servidor, el licenciado Daniel Márquez. Pues bueno, sin esperar un poco más, vamos a comenzar esta pequeña charla con, creo que considero importante tener en cuenta, ¿no? Que viene siendo, o más bien entender qué entendemos por historia para poder abordar estos tópicos. Hoy en día nos cuesta definir lo que es en sí la historia. Tanto Mark Bloch como Herodoto en su momento buscaron o intentaron dar una respuesta a lo que era la propia historia, vista en un momento como arte, posteriormente como una ciencia, tal vez que se quería comparar con las mentadas ciencias duras, o más adelante ya como una ciencia que se ve pues no tan rígida, un poquito más flexible, ¿no? Por eso vamos a pasar desde ese concepto del arte, esta musa, esta Clio, considerada así por Aristóteles, posiblemente debido a que utilizaba la narrativa, la elegancia y lo oculta que resultaba, lo amena que resultaba, vista desde ese punto estético. Y también inclusive Marc por ahí lo toma, ¿no? De esta forma. La historia es como los placeres estéticos, porque él mismo decía que no sabía en sí, o más bien cómo abordar por qué escribimos historia. Pues muchas veces empezaba tal vez desde el mero placer de hacerlo, del gusto. Pero pues con el positivismo vemos que se vuelve o empieza a iniciarse como una ciencia, tal vez, repito, apegándose a las ciencias duras, con un método muy específico, muy, tal vez muy rígido, pero que esto ha venido cambiando con el tiempo, donde pues estas ideas de que la metodología no podía ser cambiada y que el resultado era innegable, pues ahora lo vemos que no es del todo así. Por otro lado, para Mark Bloch, dice que la historia es la ciencia del pasado, pero él mismo no considera que esta frase o esta idea esté completa. Por lo tanto, lo completa de otra forma diciendo que que es la ciencia de los hombres en el pasado, y con esa forma podemos abarcar de una forma muchísimo más amplia. Pero desde el punto de la epistemología, pues se nos queda de una forma mucho más sencilla, que tal vez tampoco esté completa para considerarla como una ciencia, donde básicamente nos dice que esta es narrar, describir y explicar. Repito, sabemos que la historia va un poquito mucho más allá de eso hoy en día, porque ha tenido una evolución constante hasta el día de hoy. Continuemos. Eh, Hay que tener en cuenta las coincidencias y los acuerdos sobre las definiciones de historia, ¿no? Esas definiciones de diferentes autores, diferentes historiadores, teóricos, nos dice básicamente que coinciden en estas partes. Por una parte, que es la Inquisición o la investigación sobre los hechos acaecidos en el pasado. Otra de ellas dice que es el registro de las acciones realizadas por el hombre. Me detengo un poco en esta parte. Hay que entender, hay que centrarnos en esta partecita donde dice que el hombre es al quien estudia, y de hecho lo es el objeto de estudio de la propia historia, ¿no? Sin el hombre, la historia no existiría. Por lo tanto, este va a ser nuestro protagonista a estudiar, y no solamente él, sino obviamente todo lo que hace o donde interviene. Otra es que dice, trabaja en provecho del hombre. ¿A qué se refiere esta parte? Decía Bloch, ¿no? Por una parte, pues hago historia por el placer, por el gusto, por la intelectualidad, por el conocer, pero la historia también maneja esta parte de tener un objetivo que debe ser en beneficio del ser humano, de la sociedad, en aprovechamiento de concretarla, de modificarla, de que llegue a un desarrollo. Tal vez pudiera ser romántica esta idea, pero muchas de las veces así se considera, ¿no? Recordemos esa típica frase ya un poquito cliché,
aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces buscamos aprender de ella, buscamos aprovechar todo su conocimiento, buscamos entender el presente, buscamos entender el porqué de las cosas, lo cual, pues decíamos, no se contradice, o no, más bien no se contradice, sino que queda de forma incompleta con esta parte que nos dice donde pues básicamente que la historia debe ser una descripción meramente y no lo es, tiene que ir un poquito más allá, que ahorita lo abordaremos. La historia ha venido cambiando, lo que le decíamos, se ha venido modificando, pasamos de que fuera un mero arte o considerada como un arte, con importancia para la humanidad, por supuesto, mucha importancia, si no, no estaría ahí como una musa, pero que se ha venido modificando debido al tiempo al cual estudia, pero además también del conocimiento que se está acumulando. Esto ha posibilitado, ha creado, ha dado las condiciones para que se dé un beneficio en la mejora de la misma historia, en que se convierta hoy en una ciencia o considerada una ciencia que hay que entender esta partecita, a pesar de que es considerada ciencia, no está completa. ¿Por qué? Porque está lejos de ser una ciencia finita, está libre de errores, está libre de decir verdades completas e irrefutables como se creía, al menos en el positivismo, sobre todo con las ciencias duras. Eh, Hoy no, hoy sabemos que igual como el hombre lo estudia, y también ese hombre es finito, comete errores, se equivoca, la ciencia igualmente puede estar inmersa en este asunto, ¿no? Además, por otro lado, diría Mark Bloch, se halla la historia, se halla en una infancia, como todas las que tienen por objeto el espíritu humano, las ciencias humanas, ciencias sociales. ¿Por qué? Porque viaja bajo la misma, perdón, viaja una forma embrionaria, muy en desarrollo, y obviamente inclusive se encuentra tal vez como un relato de hechos, ¿no? Entonces, para Mark Bloch dice, no, la historia está incompleta, tiene que ir más allá, le hace falta todavía más, necesita ser analizada desde diferentes puntos de vista, diferentes prismas. Por lo tanto, aún para Mark Bloch, y que estamos hablando de un personaje, bueno, más bien de esta parte que él escribe de los años 20. Han pasado más de 80 años, 100 ya, de hecho, y todavía la historia no se logra completar, que pues obviamente en tiempo, 100 años no es mucho, es un parpadear, entonces falta mucho para que la historia se considere como completa, como finita, que inclusive no, tal vez nunca lo va a lograr, ¿no? Debido a lo que mencionamos, estudia al ser humano y este pues seguirá cometiendo errores. Y ahí estará la historia, obviamente, para darle pues una posible solución o una investigación o una interpretación a lo que se debe. Estas presentaciones van ligadas con algunas preguntas que hacemos a lo largo de esta presentación, vaya la redundancia, perdón. Una de ellas es, ¿por qué registrar el pasado de las cosas? ¿Cuál es nuestra obsesión con el pasado? ¿Es por gusto? ¿Es por aprender? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué registrar las cosas? La respuesta pudiera ser varias, perdón, o muy vagas, pero posiblemente al inicio de la humanidad, antes de la existencia de la propia escritura, me da esta impresión esta idea de comunicación a través de las pinturas rupestres, donde se representa la casa o algunas costumbres religiosas o espirituales, que posiblemente ya está comunicando algo, está diciéndonos algo, y esas imágenes, esas ilustraciones muestran, enseñan, ¿no? Eh, Posiblemente en ese momento ese conocimiento es la mera idea de sobrevivir, de tener la supervivencia o de seguir transmitiendo ese conocimiento para evitar perderse, pero también tener esta trascendencia como humanidad, ¿no? Menciono, es una idea tal vez muy vaga, pero posiblemente ahí encontremos una respuesta del por qué registrar las cosas. Adelante. Sí, bueno, como a manera de retroalimentar un poco esta cuestión, bueno, podemos decir que entonces el hombre por naturaleza es un ser histórico. Entonces este eje nos va a permitir comprendernos como humanos, como seres culturales, con un lenguaje, una conciencia y como un pilar estructurante de esta sociedad, ¿no?
de esta forma es que la construcción de ciertos eventos van a ser parte de esta conformación. Esta condición de ser histórico inherente al humano se encuentra tanto en lo individual de la historia personal, pero también en lo colectivo como sociedad. Este desarrollo histórico a su vez va a ser mutable y puede emerger más de una vez. Es una ciencia que va a tener su propio lenguaje, ¿no? Al igual que otras ciencias sociales. Además de que se va a retroalimentar de otras, pues es multidisciplinaria. Por lo tanto, muchas veces nos podemos encontrar algunas dificultades al estudiar una sociedad que es cada vez más compleja, ¿no? Y que nos encontramos siempre a procesos de recuperación, de transmisión de información que van a continuar cambiando. Entonces, se van a abordar en estos procesos nuevos procedimientos adaptables a las exigencias vigentes, ¿no? Como ya nos lo has mencionado, que desde el arte, ahora ya sabemos que se puede historizar diversidad de cosas, ¿no? Como lugares, personajes y la historia propia. Entonces, para comprender nuestro contexto en el que estamos situados ahora, yo creo que va a ser lo más pertinente mirar siempre hacia el pasado y qué nos ha llevado a lo que somos ahora y que la sociedad va a continuar sufriendo cambios rápidos y totales, como lo hemos visto. Y por eso es una también de las razones por las que vamos a entender entonces al hombre como un ser histórico y que va a estar ligado siempre a este proceso de cambio y duración en la Tierra. Fíjate, dices algo muy que no me había puesto a pensar. Dice, esta conciencia, ¿no? Ya tiene una conciencia, posiblemente, tal vez no, no, híjole, muy redundante, ¿no? No muy consciente, pero ya tienen esta idea de perpetuarse, porque sabemos que somos finitos. ¿Y cómo perpetuarnos en el tiempo, en el espacio? Pues posiblemente a través de eso que dejamos, ¿no? De esos vestigios, de esas pinturas, del arte que mencionas, que posiblemente no tiene el objetivo de dejar algo para las nuevas generaciones, pero sí busca al menos perpetuar ideas. Tal vez no lo que somos, ni la estructura de las sociedades, pero sí alguna idea que va una idea o ideas que van mucho más allá del concepto de lo individual o lo colectivo. Va, va, va. Okey. Bueno, sigamos. Bien, continuando con estas ideas sobre la cuestión de por qué registrar, de por qué escribir, hay que tener en cuenta, que hoy en día el objetivo es, dejar un testimonio, ¿no? Más bien, no objetivo, perdón. La idea es dejar un testimonio sobre el pasado, posiblemente que se ha modificado, y este cambio de pensamiento también obedece a contextos, hay que tener eso también mucho en cuenta, ideas de las diferentes temporalidades. Sin embargo, la historia busca comprender el cambio de dichos pensamientos sobre esa escritura y que son parte de entender al propio ser humano, ¿no? Decíamos de la escritura, pero también, como dices tú, compañera, también desde diferentes cosas que se pueden analizar, que se pueden historizar, el arte, la literatura, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la propia escritura de la historia comparte el objetivo de la misma historia. Suena redundante, pero se complementa, ¿no? Por eso diría Jasper Carr, la historia es el conocimiento del pasado humano, porque él es el recuerdo para conocerlo y para vivir de él. Es fundamento el cual quedamos vinculados para no diluirnos. Es el modo que tenemos para aspirar a participar en el ser del hombre. Ah, lo que estábamos diciendo, ¿por qué escribir? Bueno, pues es que de él aprendemos, de nuestros antepasados aprendemos, del propio pasado, entendemos nuestro presente, entendemos nuestro contexto, entendremos la propia sociedad, hacia dónde se dirige, ¿no? Adelante, adelante.
es la experiencia, ya ves que nos dice, es el conocimiento del pasado del hombre, es la experiencia que tuvo el individuo y cómo es que se ve reflejado ahora, que es el interés propio. Entonces, sabemos que el vivir, que fue esta parte del recuerdo, que fue este conocimiento que se fue creando, fue a partir de la experiencia. ¿Qué experiencia se tuvo en el pasado? ¿Qué experiencia hay en este presente y qué experiencia se va a dar adelante? Entonces damos cuenta de que prácticamente el hombre traspasa una experiencia y que a partir de esa experiencia se vuelve hasta objeto de estudio. Totalmente de acuerdo, ¿no? Cómo todo esto es fundamental, repito, para poder entender, o inclusive, bueno, esta parte, ¿no? De poder comprender lo que se es. Adelante, adelante. Bueno, entonces, bueno, la escritura en sí, como ya lo has mencionado, uno de sus propósitos es hacer historia. Pero bueno, algo importante que me parece comentar es que también dentro de esta escritura hay cosas muy precisas. O sea, podemos escribir nuestra historia personal, ¿no? Pero también hay otras prácticas que están ligadas a la escritura y que es necesario desocultar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las prácticas políticas o a los textos religiosos que en su primer momento fueron los que se interpretaban, ¿no? Que fue a los principales que se les aplicó la hermenéutica, la semiótica. Entonces, creo que también por eso es importante verlo, ¿no? Como un elemento vital al que se tiene que recurrir cuando quieres reconstruir una historia. Sí, definitivamente, es lo que decíamos, ¿no? Tenemos que tener siempre en mente el contexto, las ideas, las narrativas, desde lo político, desde lo religioso, para poder darle una amplitud al conocimiento y no generalizarlo, ¿no? Que es una parte también importante del propio historiador, que ahorita vamos a checar, ¿no? Sin embargo, antes de eso, quisiera hacer mención de esta cita de Mark Bloch, que se me hace muy interesante, y dice, antes que el deseo del conocimiento, el simple gusto antes que la obra científica plenamente consciente de sus fines, el instinto que conduce a ella. La evolución de nuestro comportamiento intelectual abunda en filiaciones de esa clase. Aquí es esta parte, ¿no? Vuelvo a reiterar del gusto que llena, de que tal vez es por un meramente instinto el querer escribir, pero que también va esta parte de querer develar en cuanto a la problemática que se quiere estudiar, para poder comprender lo que se es o el periodo, ¿no? Pero repito, también teniendo estas ideas que mencionas, Mariana, de las narrativas o de las construcciones de la propia historia, que muchas veces obedecen no a crear un conocimiento científico, sino más bien una escritura o una narración que busque muchas veces manipular. ¿Eh? A lo que nos lleva también, ok, ¿cómo saber si algo está manipulado, si no está manipulado, a qué ideas obedece? Pues para escribir todo eso o para más bien desenmarañar todo eso, necesitamos tener en mente tres factores, ¿no? Las causas, el contexto y el espacio y el tiempo, donde se dan esas ideas, tanto políticas, religiosas, culturales, cambio de lenguaje, etcétera, esas representaciones. Dice, pues bueno, la primera viene siendo en todas las causas humanas, los orígenes merecen ser estudiados antes que nada. Sin ellos no podemos tener un contexto, una idea de cómo las cosas se fueron dando poco a poco, ¿no? Cómo está ese entramado. Esas son las causas. El otro dice, los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Esta frase que se encuentra en el libro de Mark Bloch, que es un, ay, se me fue el nombre, bueno, no exactamente lo que sé, pero viene de la cultura árabe, donde muchas veces el propio contexto y el espacio donde nos desarrollamos hace que seamos parte más bien, da noción sobre el contexto cultural, político,
que dan forma para entender las condiciones de vida de ese lugar. Entonces, es fundamental tener ese espacio y ese contexto para poder entender o abarcar desde ahí la escritura y entender la historia. Pero obviamente también se tiene que tener en cuenta el tiempo, que ahorita también lo vamos a checar, donde se tienen que hacer preguntas con respecto a un espacio preciso en el pasado. No podemos abarcar absolutamente todo, sería un trabajo titánico y de hecho, pues más bien se desborda a la capacidad del propio historiador, del propio ser humano. Debemos limitar, ¿no? Ir creando pequeños nichos de información que se pueden complementar con otros investigadores, que se vayan ligando. No queramos vernos como un superhéroe, como un semidios para poder escribir la historia completa. Es un trabajo titánico, no se puede. Debemos reducirnos a estos tres espacios, ¿no? Igual, también se tiene que seguir una metodología que cabe que hay varias, hay muchas. Sin embargo, la que nos menciona, una que se me hace muy interesante es la de Topolsky, que él la aborda, perdón, desde 9 puntos y que plantean estos puntos, ¿no? Del contexto, el tiempo, el espacio para poderlo analizar. Dice, la elección del campo de investigación, solo uno, no puedes tomar todo. Preguntarte, hacer esas preguntas correctas para poder abordar la problemática. Otra, establecer las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes voy a utilizar? Si yo quiero estudiar el México virreinal, pues obviamente tengo que buscar fuentes relacionadas a ello. Yo no me puedo ir a buscar una fuente que no corresponda con el momento, porque sería equivocado, es una pérdida de tiempo, vaya, eso queda muy, muy, muy claro. Otra es igualmente analizar esas fuentes. ¿Cómo las voy a analizar? ¿Qué tipo de fuente tengo? ¿Es escrita? ¿Es un testimonio? ¿Es un ensayo de política, religioso? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo lo voy a abordar? Y obviamente después de ello viene una descripción a través de esas fuentes de aquello que se refiere a las propias preguntas, claro, y dar una explicación de por qué ocurrió como tal y obviamente con una consecución de las premisas de la teoría que se están haciendo al inicio, con las hipótesis. Para ello también se tienen que formular una síntesis de toda esa información, de esos resultados, y al final darle una valoración, una comprobación de las personas y los sucesos del propio pasado. Repito, pueden ser abordados de formas muy diferentes, pero eso sí, debe siempre ser analizado, debe ser comprobado, cuestionado, etcétera, para poder hacer que la historia o lo que se va a escribir sobre la historia sea científico o que se acerque lo mayor posible a una verdad. Es otra parte importantísima de la propia escritura. Pero esas fuentes, ¿qué son? ¿Cómo las podemos catalogar? Pues las catalogamos de dos formas, principalmente de dos formas, los mentados vestigios del pasado, las fuentes de la historia, como fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias son todo objeto de la vida cotidiana, pueden ser desde todo tipo de creaciones, herramientas, dispositivos, también actividades o expresiones culturales, gastronomía, danzas, etcétera. Las secundarias, como su nombre lo dice, llegan a un segundo tiempo cuando se estudia esa primera fuente y que no pertenece al momento histórico y que también, pues obviamente son importantes para poder analizarlo, aunque claro, se tiene una metodología diferente para la investigación desde el punto de vista, desde la historiografía, que vamos a tocar también un poquito más adelante. Estas informaciones obviamente tienen que ser analizadas. No solamente se puede tomar y considerarlas como una fuente elegible, no, tiene que ser cuestionada, tiene que hacerse las preguntas correctas, tiene que pasar por un método de investigación para que su uso sea lo más objetiva, ¿no? Y no un estudio subjetivo. Mm, ¿Por qué? Porque básicamente la historia es una ciencia en construcción, como lo mencionamos al inicio, no es finita, no está completa, ¿sí? La ciencia no pretende dictar una nueva y definitiva palabra sobre el hombre y la sociedad, pues esta se manifiesta como un método imperfecto, parcial y aproximado. Esta cita la encontramos en Sánchez Jaramillo y se me hace importante porque
se pone en línea con el mismo pensamiento de Bloch, ¿no? Donde dice, el individuo no percibe jamás sino un pequeño rincón, estrechamente limitado por sus sentidos y por su facultad de atención. Por eso decíamos en la parte anterior, es fundamentalísimo que la historia busque un espacio, que busque su problemática. ¿Qué quiere estudiar? Que haga su hipótesis, que se limite con fuentes, que se limite con el tiempo y con el contexto. De lo contrario, es imposible que abarque todo. Entonces, se empieza con granitos para poder construir castillos. El conocimiento, esta me gusta mucho, dice, conocimiento del pasado es algo que está en constante progreso, que se transforma y se perfecciona sin cesar. Siempre va a haber una pregunta nueva, siempre va a haber un nuevo punto de vista donde se puede estudiar lo ya estudiado. ¿Sí? Ahí, repito, vamos a entrar un poquito más con la historiografía. Algo muy importante que ya habían mencionado nuestras compañeras es el papel del científico de la historia, ¿no? Cómo no es una persona común y corriente que solamente puede narrar y describir el pasado. Eso lo puede hacer cualquier persona. No, el historiador tiene que ir más allá. Este debe ser profesional, con una enseñanza superior sobre la historia. ¿Para qué? Para que permita establecer interpretaciones, hechos válidos. Por eso la historia es más que ordenar y narrar eventos, repito. De hecho, el historiador debe de aspirar a una reconstrucción del pasado que sea inteligente e inteligible, que además de decirnos qué ocurrió, también lo explique, que explique cómo ocurrió, por qué ocurrió. Sin eso, pues no estaría completa la escritura de la propia historia. De esta forma, bueno, pasamos a una parte muy importante que viene siendo la verdad histórica, ¿no? Pero, bueno, adelante, compañera. Sí, solo quería comentar algo respecto a este modelo metodológico que propiamente pues, es de las ciencias y que actualmente es aplicable a las ciencias sociales también, pues va a ser fundamental porque va a unir al lenguaje de la historia con la resolución de un problema. Entonces va a ser necesario llevar a cabo estos procesos, puesto que no vamos a poder apreciar una realidad en un primer acercamiento. Podremos tener ahí un texto, pero como mencionas, pues va a ser necesario tener otros artefactos para poder interpretar, analizar, y no solo en su inmediatez, sino que en esta primera aparición va a ser el mero concepto, el cual va a ser primordial para el proceso de crear, pero tendremos que ahondar eventualmente en su riqueza interior y hacer conciencia de su desarrollo en una totalidad siguiendo la línea científica. Esto nos hará llegar entonces a un saber racional a través de un mayor entendimiento de nuestro objeto de estudio, un fenómeno, un lugar, como ya lo hemos mencionado, por lo que esto va a conectar al pensamiento con lo ya conocido. De esta forma es que la ciencia se va a encargar también de unificar todos los elementos a través de la construcción de datos y de análisis de fuentes, vestigios, todo lo que, las herramientas que actualmente nos brinda pues la metodología científica, así como la interpretación por parte del mismo historiador. Sí, claro, tiene que ir ahí, esa metodología tiene que ir con el papel del propio científico, ¿no? De la historia. Sin estas herramientas que acabas de mencionar, pues le sería difícil encontrar bueno, más bien, el buscar encontrarse a esa verdad histórica que es el siguiente tópico. Pues bueno, sabemos que la verdad siempre ha sido un cuestionamiento constante. ¿Qué es lo que qué sucedió antes? O sea, ¿cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo ha afectado a la sociedad o a las personas? Estas preguntas diarias no solamente las tiene un historiador, también las tiene una persona común. Entonces podemos darnos cuenta de que esto surge a través del interés, sea que en este caso sea una persona que no es historiadora, también lleva un proceso para encontrar una verdad en cualquier situación que se le presente. Pero en el caso del historiador, como lo decíamos anteriormente y como lo han expuesto también mis compañeros,
un arduo trabajo que constantemente tiene que estar el historiador investigando, trabajando en qué es lo que ha sucedido, cómo va a interpretar esa historia, qué es lo que pasó. Y este conocimiento lo tiene que mostrar, o sea, este conocimiento que adquirió lo tiene que compartir a la sociedad para dar cuenta de lo que ha investigado, o sea, que no solamente se quede en esta parte en lo escrito, sino que lo interprete, que lo lleve más allá. ¿Le puedes cambiar, compañero? Claro. Pero principalmente vamos a definir lo que es la historia. Voy a leerlo y luego se los voy a explicar. La historia se conoce como una disciplina, una ciencia que es fundamental para reconocer los hechos históricos. Es decir, que esto tiene que compartirlo. Esto surge como un placer estético. El historiador tiene que tener este interés para poder realizar su investigación ardua y comprender qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Por eso la metodología, o sea, primero tiene que plantear el tema y luego tiene que llevar este proceso para poder dar una contextualización, narrar, etcétera, y así poderla compartir a un público. O sea, no solamente es esta parte de un libro, de una materia, porque conocemos que la historia está presente en la secretaría, es esta parte de impartir y dar el conocimiento de lo que ha sucedido a lo largo de los años y sobre todo que los chicos tengan conciencia, tengan el contexto de lo que ha sucedido. Pero en el caso del historiador es más diferente porque tiene su tema de interés, el cual tiene que abordarlo. Y voy a leer la siguiente cita de Bloch. Dice, se ve necesariamente obligado a señalar el punto en particular de aplicación de sus útiles, es decir, de sus armas, qué es lo que tiene, qué es lo que ha hecho y cómo es que lo va a exponer. Comprender que la noción es a partir de las generaciones. Si bien Bloch nos dice, la noción de generación es, pues, muy flexible, tanto como cualquier concepto que se esfuerza por expresar, sin deformar las cosas del hombre. ¿A qué nos referimos? Experiencias. La sociedad ha tenido experiencias y estas experiencias y hechos son pie para poderlas investigar, para poderlas interpretar, de encontrar la verdad, qué es lo que está escrito, qué es lo que fue lo esto hay. Nuestro pensamiento no es el mismo al de hace varios años. Entonces nos damos cuenta que este amplio conocimiento que tiene que tener el historiador es para poder dar un contexto, para dar muestra de los hechos, de cómo es la interpretación de él y cómo es esta verdad implícita. Un ejemplo podría ser un poema del bar permite hallar esta verdad, de hallar lo que realmente se quiere decir. Adelante, compañero. Sí, es aquí el historiador, ¿no? Parece esta idea romántica del viajero en el tiempo, que puede ubicarse en diferentes momentos históricos, pero que también se tiene que adaptar al lugar, al espacio, que claro, no físicamente, sino por medio de estas fuentes, pero que por medio de ese conocimiento, de esa mutación, transmutación que se da por espacios y contextos, puede comprender de alguna forma tan variada las ideas, los momentos, las personas y sus propias ideas del mundo. Y cómo a través de toda esa experiencia, ante vacíos de información, puede concretar esos espacios porque tiene una experiencia. Ah, Viene esta idea de que la historia es como cíclica, donde se cometen mismos errores, ¿no? Cada determinado tiempo.
esa ciclicidad, no sé si es la palabra correcta, o este ciclo de errores cometidos, se sabe y se tiene en cuenta que no son exactamente iguales, pero son parecidos. Y ahí es como que nos adelantamos a tratar de entender o de darle una interpretación a esos nichos de vacío de información para poderla completar, ¿no? Porque el humano es hasta cierto punto a veces pareciera predecible en ese círculo. Pero bueno, es solamente una teoría donde la experiencia del historiador pues toma relevancia para completar esas faltas de fuentes o de información. Adelante. Pues sí, como mencionan, justo en estas fisuras, en la historia es en donde está como esta doble dificultad que tiene el historiador para la reconstrucción de una historia y llegar a una verdad que, como ya vimos, no se puede llegar como a una verdad absoluta, pero tampoco es suficiente tener una evidencia, que a la vez esto se liga también a este método científico, para que se pueda considerar como una verdad que se acerque lo más posible y que además haya sentido, ¿no? Pues que se le asemeje lo más posible y se llegue a ella a través también de un juicio. Solo de esta forma yo creo que será posible entenderlo y hacerlo, adecuarlo, pues adecuar una verdad a su objeto y esto va a estar ligado entonces a la experiencia en sí misma. Exactamente, y todo esto que mencionan de hecho se relaciona con esta cita de Sánchez, se las voy a leer y ya para dar un poquito de contexto también y retomar lo que han dicho. Si bien nos dice Sánchez, la historia no existe como naturaleza, sino sobre la base de la naturaleza que en el ilimitado tiempo anterior a la historia existía y existe hoy para soportar todo lo que somos, y a partir de allí el concepto se hace ambiguo y se restringe, como lo indica Maulens. Entonces, damos cuenta aquí que es la experiencia del individuo, que este individuo se convierte en objeto de estudio y que sobre todas estas cosas, vuelve al pasado, o sea, vuelve a cada época y sobre todo expone lo que ha sucedido, lo interpreta, o sea, esta cuestión de llegar a la verdad y todo ese proceso que ahorita en un momento vamos a checar que se utiliza es esta cuestión de la hermenéutica, la cuestión de la interpretación, de encontrar esa verdad, de tener esa verdad y poderla compartir. Entonces nos damos cuenta que la historia va más allá, no solamente es una materia, no solamente es un libro de escritura, no. El historiador se encarga de dar muestra de eso. Por eso esta cuestión de que el individuo se encuentra en el presente y él comienza a construir los elementos que tiene a partir de las herramientas. Por eso esta razón de ir a vivir la experiencia, a comprender, a conocer el contexto, qué es lo que ha sucedido. Esta parte del historiador también comprenderla que no solamente es ir a un archivo, como lo podemos ver en la imagen, de comprender los textos, de comprender qué otros autores han dicho, sino que él también está reconstruyendo, está viviendo y está experimentando. Por ejemplo, ir a las ciudades a las que se llevaron ciertas situaciones, estas partes que se han repetido, como lo mencionaba Mariana sobre la política, o sea, esta cuestión de que ha ido de generación en generación. Y sabemos prácticamente que esta cuestión va a ir evolucionando a lo largo de los años. No solamente se va a quedar estancada. Si la tecnología evolucionó, por ende, el historiador se tuvo que actualizar. Les apuesto, y es lo más seguro, es que el historiador antes de tener una computadora tenía un papel, tenía su libreta donde escribía, anotaba, reflexionaba.
y ahora es muy distinto. Entonces esta cuestión de investigar, ya hay más acceso a la información, pero no solamente es esta cuestión de indagar en Internet, sino es ir a más allá de comprender textos, etcétera. Aquí esta parte de... Adelante, compañero. Perdón, antes de avanzar, bueno, es que mencionas algo muy importante, ¿no? Este trabajo del historiador, cómo se va a modificar y también, claro, la propia búsqueda de la verdad en un contexto digital. Mencionas que no, esta parte de analizar, de investigar, jamás va a quedar superada. Más bien ahora va a pasar al nivel digital. De, y el problema aquí es con una información tan vasta, tan, tan enorme que daría miedo, ¿no? En vez de decir, no va a ser más fácil el ser historiador en el futuro porque voy a tener acceso a videos, información ya con letra bonita y no tengo que palografiar, etcétera, etcétera. Pero pues la cantidad de información que hay, la información, la forma en la que se transmite esa información, los memes, los stickers, es un trabajo titánico, ¿no? Pero esa experiencia, esa cientificidad que trae, pues va a ser una herramienta que siempre, siempre va a estar. Nada más que ahora, así como lo mencionas, tiene que ser actualizada. El historiador tiene que ser siempre actualizado. Ahora sí que no es la ciencia del pasado, sino más bien la ciencia en el tiempo. Y este es siempre, pues, cambiante. Adelante. Y es que quizá podría parecer más sencillo, ¿no? Porque actualmente contamos con diversidad de herramientas teóricas. Sin embargo, también está esa dificultad, o sea, al mismo tiempo va a estar la dificultad, pero pues yo creo que si utilizamos de manera correcta los artefactos con los que contamos actualmente para llegar al alcance, a una comprensión de interpretar un hecho, pues es posible acercarnos lo más posible a una verdad, eh, puesto que igual podemos realizar un juicio de hecho, pero algo que tampoco hemos mencionado es que muchas veces desde nuestra posición en el presente, pues ya tenemos ligadas muchas creencias, ideologías, cosas aprendidas, ¿no? De las cuales también nos tenemos que separar en el momento de buscar esta interpretación y esta verdad que sea adecuada, pero a la realidad de la época que queremos estudiar y comprender. Exactamente, y es esta cuestión de ligar hasta nuestra propia interpretación, o sea, no podemos pensar lo mismo todos, porque claramente tenemos distintos puntos de vista. O sea, algo aquí relevante es esta cuestión de comprender, cómo es que comprenden ustedes, querido público, lo que llevamos a cabo, cómo es que nosotros que estamos aquí comprendemos las cosas. Les voy a leer una cita de Ghilardi que nos dice: la verdad, fenómeno y ser son términos que deben entenderse en correspondencia. Pero realmente a lo que nos referimos con esto es esta cuestión de que la verdad no existe. Prácticamente es un acercamiento, porque realmente no sabemos qué tan verídico es las interpretaciones de los diferentes historiadores o de la ciencia. No sabemos realmente si eso es verdad. O sea, siempre ha habido esta cuestión de cada uno tiene nuestra propia interpretación. Cada uno de ustedes tienen esa interpretación distinta a la de nosotros. Es esta cuestión del pensamiento. ¿Qué es lo que piensa ella? ¿Qué es lo que piensa él? ¿Qué es lo que piensan ustedes? No va a ser lo mismo. Entonces nos damos cuenta que este acercamiento tiene distintos métodos y formas para llegar a ellos. Prácticamente el historiador, una de sus herramientas es la hermenéutica, que es esta parte de tener ese acercamiento de la verdad, esta cuestión de interpretar qué es lo que ha sucedido en cada época, en las generaciones,
cómo ha afectado esto en la sociedad y cómo se ha visto reflejado. Entonces también comprender que esto ha ido evolucionando. Es esta cuestión de que la hermenéutica es la interpretación de un todo y comprender que esto es para encontrar esa verdad explícita, que como les digo, es un acercamiento. Entonces, en esta parte, retomo el ejemplo del poema barroco, su forma de expresarse del individuo era a partir de la escritura. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que quería transmitir? Y por medio de la hermenéutica, el investigador, el historiador, tiene que investigar a profundidad qué es lo que realmente se quería transmitir en ese momento, cómo realmente se vivía en ese entonces. Y aquí un ejemplo sería Sor Juana Inés de la Cruz, su forma de pensar y cómo en palabras al estilo barroco transmitía y que este caso de interpretar era su verdad, era este acercamiento a lo que realmente ella quería decir. Claramente, en esta parte de investigar el tema de interés, es a partir de esta relación de saber cómo es que voy a utilizar estas herramientas para poder dar como este granito a la sociedad y que esto sea información relevante para las personas futuras. Puede que esta forma de interpretar evolucione. Por ejemplo, la hermenéutica puede que evolucione a algo más, se utilice otro término, sabemos que los vocablos han trascendido a cambiar. Entonces, vemos que esta parte es fundamental para el historiador, tener estas herramientas para poderlas brindar en un futuro. Adelante, Mariana, y después Daniel. Bueno, sí. También quería retomar un poco esto, que sí me parece muy importante sobre el papel como historiador, investigador, como lector, ¿no? Que es el personaje principal que va a vincular todas las ideas del texto y que a través, como mencionas, del pensamiento, es que va a llevar a cabo este proceso de comprensión y que la hermenéutica nos va a incentivar a decodificar y hacer interpretativa la acción del discurso que estemos abordando. En siglos pasados, pues, se limitaba a la interpretación de textos religiosos, después a textos legales, pero ahora podemos utilizarla para dar significación a los hechos históricos y comprender desde el presente todo este horizonte por el que ha transitado la humanidad, ¿no? Al igual que en una conversación, es posible, a través de la hermenéutica, establecer una relación recíproca de intercambio de ideas, ¿no? En la que se establece se demuestra la experiencia con las experiencias de otros contextos, dejando en el presente, ¿no? A nosotros nos va a dejar algo de que nos va a transformar, ¿no? Y también de comprender cómo ha sido todo este proceso. Como se diría por ahí, ¿no? La ciencia más difícil. O sea, por una parte tienes ese método de investigación, esa serie de pasos que te dicen por dónde ir, qué investigar, cómo buscar, qué respuesta dar, pero con el humano es complicado. Ya ustedes lo mencionan, esa forma tan particular de pensar, esa cabeza haciendo un universo completo y que al mismo tiempo tiene que ser analizado desde afuera. No tenemos el ojo de Dios para poder verlo de forma absoluta, ¿no? Vemos una pequeña partecita solamente. Eh, es complicado a partir de ahí llegar a esa verdad que nunca va a estar completa, simplemente va a ser una verdad parcial, pero que a pesar de ello se busca, se intenta encontrar un punto central, un punto focal que satisfaga sobre lo que pasó, sobre el pasado. Y las herramientas que tienen son maravillosas, aunque están dadas a la interpretación, pues siguen dando noción de ese pasado, ¿no? Mm, este ejemplo se me viene de las películas de, perdón,
estas películas históricas que ponen un personaje muy guapo, en la vestimenta, y tú como historiador dices, ah, caray, realmente será así, así se veían de guapos los protagonistas, qué bien vestidos estaban. Claro, sabes que es una verdad más bien muy parcial, y a veces quisieras que fuera como tal, pero no, no tenemos las herramientas ni la capacidad para develar todo eso, ¿no? Pero repito, creo que se intenta y se está buscando. Adelante, Marina. Sí, bueno, quería comentar esto que me resonó sobre, o sea, es que realmente sí es muy difícil porque, o sea, nos estamos moviendo en lugares intangibles, ¿no? En conceptos muy abstractos, pero a la vez son muy cercanos a nosotros porque son espacios ya vividos por la propia humanidad, ¿no? Y que ya han sido experimentados también de la forma en que nosotros ya experimentamos también un pasado. Entonces, creo que también es en donde entra pues el espacio mítico, ¿no? Que se rige a través de un tiempo concebido, pues como un proceso que proviene de un tiempo cósmico y que está contemplando al hombre como fuera de eso. Exactamente, y de hecho esta parte que menciona también se relaciona con la historiografía, principalmente porque nos dice Pape que la historiografía interroga. O sea, ya sabemos que el hombre a lo mejor es difícil y más porque todos tenemos distintas ideas, de que todos expresamos distintas formas de pensar y que, como les decían ustedes, cada uno tiene creencias, tienen costumbres y formas de llegar a algo, que es esta cuestión de la verdad. Si bien, pues, aparte de interrogar, es interrogar las relaciones entre diversos ámbitos históricos, extrahistóricos, se reflexiona en torno a los espacios de construcción del conocimiento, ya no desde el exterior de este conocimiento, sino desde su propia historicidad. Ello implica una posición del historiógrafo en la tensión que establece en esta historicidad. Bueno, abordando esto, nos referimos a esta cuestión de que el hombre se la pasa cuestionándose. Y creo que esto es desde la infancia, o sea, desde niños siempre estábamos como de, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y lo creamos o no, es algo que se sigue tomando, o sea, es algo que se sigue practicando. Esta cuestión de por qué sucedió esto, cómo fue que afectó, cómo afecta a la sociedad, cómo la beneficia o cómo prácticamente no la beneficia. Entonces, es esta cuestión de poderse relacionar con lo que ha sucedido, porque hay que tomar en cuenta que los temas de intereses de cada historiador es para poder dar este acercamiento a lo que ha sucedido. La física nos menciona todo lo que ha sucedido en el espacio, qué es lo que ha sucedido. En la historia nos platica principalmente los hechos, nos da contexto, o sea, lleva a cabo este proceso de dar cuenta de este acercamiento de la verdad, y entonces nos damos cuenta que estas relaciones sirven principalmente para comprender y así poder dar cuenta de ello, de que este arduo trabajo que ha realizado el historiador lo dé, o sea, lo muestre al público, que no solamente se quede ahí, que los demás piensan, o sea, es esa cuestión de que se haga este debate de qué es lo que opinan las demás personas. Por esta razón, la mayoría de los historiadores utilizan la escritura, dan muestra de ello y sobre todo, incluso los documentales. Ahí vemos historiadores que te muestran toda la travesía que han llevado y a qué resultado han llegado. Entonces nos damos cuenta que este papel de la historiografía es la interrogación central del historiador. O sea, sin este cuestionamiento del planteamiento de este problema, no sería posible para poder
dar cuenta de algo más. Y pues bueno, principalmente comprender que, como se mencionó anteriormente, la hermenéutica sirve principalmente para interpretar todo lo que ha sucedido, llegar a esa verdad, o sea, sabemos que es solamente un acercamiento. Entonces, esto también se relaciona con lo que vamos a ver más adelante, que es esta cuestión de la escritura, de qué es lo que da cuenta. Y esto lo vamos a ver más adelante y yo les voy a citar esta cita que nos dice Trejo, se las voy a leer. Él dice, el sujeto que escribe es el portavoz de muchas conciencias que están dispuestas a aceptar su dicho. ¿A qué nos referimos? Principalmente nos referimos a esta cuestión de, es el transmitir, el compartir esta verdad de todo lo que ha sucedido. Y es tan importante esto porque el historiador tiene las herramientas y cómo estas herramientas las utiliza y las lleva a cabo sin nada más. Entonces, aquí es esta cuestión de el portavoz. ¿A qué nos referimos principalmente? A dar cuenta. Por ejemplo, lo que les mencionaba, los documentales son portavoz también, porque dan cuenta de este proceso que llevaron y cómo es que lo transmiten. El historiador tiene que hacer su trabajo con pasión, porque si no lo hace de esta manera, si no tiene el interés propio, no va a llegar a un fin, no va a poder compartir y no va a poder, expresar lo que él realmente quiere transmitir. Entonces, es esta parte de dar cuenta de eso, de los hechos, del contexto. Entonces, es a partir de la narración también, o sea, esta descripción de qué ha pasado, de cómo es que se ve reflejado y así sucesivamente. Entonces, la escritura también sirve como portavoz, porque se está transmitiendo algo. No sé si quieran comentar algo, compañeros. Adelante, Daniel. Perdón, creo que se me anda trabando un poco acá el asunto. Sí, no, ya nada más para complementar, ¿no? Cómo desde la propia escritura de la historia, la interpretación de lo que se ha escrito, se busca llegar a esta verdad histórica, lo que consideramos como verdad y que ya hemos definido que no la vamos a poder encontrar, pero que sin embargo intentamos llegar a ella de una forma fehaciente, mediante un método, mediante herramientas como la hermenéutica, mediante la interpretación, mediante la experiencia de ese propio historiador, de ese científico, y de cómo la propia ciencia, hoy considerada ciencia de la historia, se ha venido construyendo en vías de mejorarse a sí misma y en vías de entender la propia construcción social dentro de ámbitos políticos, económicos y sociales para dar cabida de quiénes somos. Sabemos que la historia no es magia, sabemos que no tiene esa capacidad de predecir el futuro, pero debido a todo ese conocimiento, pues podemos darnos idea, ¿no? Una idea de más o menos de cómo será el camino. Ahí la magia de la historia no nos ayuda a saber el futuro, pero nos ayuda a prever lo que posiblemente pueda venir. Nos da una advertencia,
nos da un norte hacia dónde dirigirnos. Y creo que también ahí cabe el objetivo y la importancia de seguir estudiándola, de seguir analizándola, de seguir buscando herramientas que nos ayuden a interpretarla lo mejor posible para no caer en errores como humanidad, ¿no? Y no perdernos en ese sentido. Exactamente, de hecho, pues como lo mencionaba, esto va relacionado con todo, por eso nuestro tópico es muy importante para poderlo tomar en cuenta y dar esta cuestión de qué es lo que hace el historiador, o sea, todos estos elementos que es la escritura, la interpretación, la verdad, que de hecho es lo que vamos a ver a continuación acerca de la escritura. Bueno, ya hemos hablado sobre la escritura, la historiografía, estos conceptos del concepto de verdad, y que pues en sí, a grandes rasgos, entonces, pues la historiografía es la que se va a encargar de recopilar toda esta información escrita que tenemos, pero pues a su vez se va a relacionar con la interpretación, con la verdad, con la hermenéutica, porque para llegar a develar lo que hay en esta producción escrita, es necesario tener en cuenta los otros artefactos de los que ya hemos hablado, ¿no? Y cómo son aplicables en la interpretación de un texto. Y que siempre va a ser un constante diálogo entre el vestigio, el objeto, la escritura, con nuestra realidad. Es también, bueno, yo lo veo también como un espejo, ¿no? Porque a través de eso es que nos estamos comprendiendo a nosotros mismos, pero también todo el proceso que ha tenido que transcurrir para llegar a lo que somos ahora, ¿no? Como humanidad, como la civilización ha pasado por ciertos cambios y que el historiador, como ya hemos mencionado, es el que a través de ciertas fisuras se va a encargar de reconstruir la historia. Entonces, pues será la historia en sí, el proceso de transmisión tendente de la dimensión al hombre. Es por esto que no la podemos ver solo como una sucesión de hechos, ¿no? Va a estar ligada también, además de nuestro presente, también a lo que va a preceder, pero se va a apoyar de lo que se le posibilita y a su vez lo que va a seguir transcurriendo, así como los diferentes modos, ¿no? Como tú mencionabas, ¿no? Que tenemos de interpretar y ver el mundo, ¿no? Porque, pues, por esta cuestión, ¿no? También de los pensamientos. Y cómo esta forma que cada quien tiene, pues, de entender el mundo, va a situar en diferentes lugares. Los métodos que, pues, actualmente tenemos para ejecutar en este ejercicio de interpretación, de búsqueda de la verdad, nos ha permitido que sea cada vez más precisa, ¿no? Pues para nosotros. Y que pues tengamos una forma de comprender la humanidad. Y al mismo tiempo, como ya hemos dicho, es un poco contradictorio quizá, pero también se hace más complejo, ¿no? Porque cada vez es más diverso nuestro mundo y coactúa, ¿no? Con otras disciplinas o nosotros con otras culturas, y a su vez también podemos interpretar de manera más profunda el pasado y acercarnos a una verdad más anhelada, pero pues no absoluta. Sí, adelante. Sí, es interesantísimo cómo cada espacio en el tiempo, en el contexto, las culturas, la religión, la política, marcan una narrativa y una escritura de la propia historia, ¿no?
De ahí por eso la importancia de darle su checadita, de darle su análisis a esa forma, porque bueno, al final de cuentas, al menos hasta el día de hoy, la escritura sigue siendo la primera fuente de la propia historia, lo que está escrito, que posiblemente en los próximos años va a venir cambiando. Ya lo mencionaba hace ratito con las nuevas tecnologías, el desarrollo tecnológico que se está dando, posiblemente nuestras fuentes sean otras. Posiblemente, no me quiero adelantar, solamente es una idea. Pero hoy por hoy la propia escritura, desde cómo se aborda un personaje, desde cómo se plasma, desde su propio espacio, desde el cambio y el significado de las palabras, cómo todo eso puede dar a pie a diferentes análisis para poder tratar de entender si se es verdad lo que se escribe o lo que no. La escritura es maravillosa a partir de que genera que el ser humano imagine, ¿no? Que cree ideas, pero que desde ahí, pues, esta propia realidad es poca, no es completa, no es finita, pero que aún así muestra inclusive la propia intencionalidad del científico de la historia, que tampoco queda exento de ser imparcial o una persona súper objetiva, no, para nada. Hemos visto cómo desde que lo menciona Bloch, el gusto por el tema, por la propia historia ya lleva una subjetividad, desde que elegimos nuestro tema o nuestras problemáticas a investigar ya va eso. Ahora, ¿cómo lo abordemos? Pues ahí también inclusive la propia historiografía tendría que analizarla, ¿no? Para poder llegar, dijimos, a esa verdad histórica. Entonces, desde la escritura, desde entender qué es la historia, el objetivo de la historia, a quién estudia la historia, cuándo consideramos historia, eh, todo lo que es referente a ella y su escritura, pues ayudan a entender esta propia, nos ayudan a intentar a comprender esta realidad del presente, ¿no? Diría San Agustín, pues tenemos el presente y solamente es lo que existe, el presente del pasado o la noción de lo que pasó y la noción de lo que viene, ¿no? Es interesantísimo esa parte. Bueno, quiero comentar que esta parte se me hace muy interesante, lo que se expone aquí en la presentación, que es esta parte de que la historiografía, su objeto de estudio, también se trabaja desde los textos, que era lo que mencionábamos anteriormente, el uso de esta reconstrucción de lo que ha sucedido. O sea, ese texto que ya fue escrito anteriormente, se ve ahora de distinta forma. Entonces damos cuenta de que esta descripción, este contexto, este análisis que se hace es para dar muestra de este conocimiento. Si bien nos menciona aquí, se los voy a leer, esta cuestión que dice, la narración marcará el estatus de la investigación y le otorgará científicamente esta cuestión del conocimiento. Entonces nos damos cuenta de que realmente la escritura es importante, es relevante. Entonces, esto es lo ideal, o sea, que el hombre conozca todo lo que ha sucedido y cómo esto es muestra de este acercamiento a la verdad, de este conocimiento. Por eso tan importante la escritura, porque investigación si no ha sido escrita. No se puede hacer un documental si no está escrito. Entonces, es esta parte de dar esta construcción, de querer comunicar algo, este acercamiento a la verdad. De querer entendernos como sociedad, ¿no? De a dónde vamos, de esa búsqueda de quiénes somos, pero en lo colectivo. No por nada sería una ciencia social o ciencia humana, de donde discutimos, pero pues el humano es parte de lo social, de lo colectivo. Si fuéramos otra cosa, pues la sociedad como tal no existiría, no somos individualistas, entonces tenemos que buscar esa verdad en lo colectivo. Eh, bueno, hasta aquí nuestra charla, ¿no? Como pueden ver, no, no llegamos a grandes conclusiones debido a que es un tema interesante, pero al mismo tiempo muy, muy complejo
de abordar, pero también pues muy ameno de poder dialogar, de poder platicarlo, y que ustedes lo escuchen y también a partir de ello que les generen ideas para ser analizadas. Exacto. De hecho, más adelante se dará muestra de la bibliografía que hemos utilizado. Por si algún texto de su interés les es relevante, lo pueden consultar y sobre todo si es necesario dar una opinión o algo, nos la pueden dejar en los comentarios y nosotros con mucho gusto les podemos ir contestando y atender esas dudas que tienen. Entonces, cualquier cosa, estamos aquí y creemos en que ser historiador es un papel muy arduo. Entonces, si nosotros podemos darles estas herramientas de darles este contexto, es muy relevante para nosotros. Entonces, les agradecemos por haberse tomado el tiempo de escucharnos, de escuchar esta plática y sobre todo que expusimos esta cuestión de este papel del historiador a partir de la interpretación, verdad y ese tópico que es relevante. Entonces, muchas gracias y les cedemos la palabra a ustedes para que nos den su punto de vista. Sí, bueno, sin más que decir también, más que nada agradecer por su atención y incentivar todavía pues a todos a que continuemos cuestionándonos todo esto sobre las diversas, los diversos problemas, ¿no? En torno a nuestra sociedad, la política, la cultura, y a través de esto pues seguir creando la historia. Y gracias a todos. El objetivo es crear mente crítica. Nada está completo. Así es de que, como dijo mi compañera, un agradecimiento. Si llegaron hasta el final, ¿verdad? Esperamos no haberlos aburrido, no haberles creado problemas mentales. Sabemos que, repito, es complejo, pero también al mismo tiempo es muy, muy disfrutable. Sin más, pues les agradecemos. Cualquier cosa, pues dejen los comentarios. Un abrazo a mis compañeras. Fue difícil hacer esta actividad, pero consideramos que fue satisfactoria tanto para nosotros y esperemos que lo sean para ustedes. Sin más, que tengan buena tarde, buen día, buena noche, no sé, según nos vean. Cuídense, nos vemos la próxima.